Buenos días, me llamo José Francisco Sanz Castaño, soy profesor en la Universidad Europea de Valencia. En primer lugar, agradecer a los organizadores la posibilidad de participar en este Congreso Internacional de Investigación en Contabilidad y Empresa en el año 2025, en su edición de 2025. Comparto pantalla y voy a proceder a exponer una comunicación sobre la tributación de los robots en el mundo digital. Es un artículo publicado en Revista Técnica Tributaria en el número 150 de este año. Bueno, los robots plantean la problemática, además de la cuestión relativa a la dificultad de encontrar un nexo de tributación en jurisdicciones de mercado en el mundo digital, que los robots además actúan, los robots digitales, partiendo de la base de que existe la posibilidad de que sean considerados como robots, como parte o la mayoría de la doctrina sostiene. El mundo digital en el mundo digital, los robots además actúan por sí solos y por tanto se establece la dificultad adicional de considerar robots digitales como establecimiento permanente cuando los robots digitales no necesitan de la asistencia del ser humano, y la asistencia del ser humano es uno de los elementos que tradicionalmente se han exigido para poder considerar un negocio como establecimiento permanente. Que los robots digitales operan en los negocios digitales y en un ámbito internacional es algo que ha llegado para quedarse. Inteligencias artificiales que operan en mercados bursátiles, que operan en plataformas electrónicas con autonomía y, como vengo de comentar, el establecimiento permanente, además de su estrecha vinculación al lugar fijo de negocios, que de manera genérica en el mundo digital es difícil de establecer. Si sumamos a los robots digitales esta cuestión, es la relativa a que no requieren la intervención de dirección y participación del ser humano, que sí suele ser exigido respecto a esta figura de establecimiento permanente, hace que tengamos que considerar otras opciones, como por ejemplo conceder a los robots una personalidad jurídica instrumental, una personalidad jurídica intermedia que le permita actuar con autonomía por sí solo, exigiendo una especie de complemento en lo relativo a la capacidad de obrar, y imponiendo así una nueva categoría que podría sumarse, podríamos denominar la personalidad jurídica robótica, que podría adicionarse a otras personalidades jurídicas, como pueden ser la ficción que utilizamos respecto a empresas. Tendrían su propia configuración de derechos y obligaciones, como vengo de decir, puramente instrumental, y solventaría la problemática de la entrada de estos en la realidad económica, ya que, como expongo en el mencionado artículo, es el robot digital es de difícil incardinación en el concepto de establecimiento permanente. ¿Qué elementos tributarios tendríamos que tener en cuenta? Bueno, la base imponible se compondría por aquellos salarios que deja de satisfacer a personas físicas, a las empresas que utilizan estos robots, de manera que la jurisdicción de mercado que sería afectada sería aquella en la que se ve un mayor número de trabajadores privados de su empleo, porque en esa hipotética situación se están utilizando robots digitales o robots físicos, que también podrían incorporar inteligencia artificial y operar por sí mismos. En cuanto a este establecimiento de nexo de tributación hacia las jurisdicciones de mercado, considerado como elemento nuclear, además del concepto de personalidad jurídica a nivel intermedio, que se puede atribuir la residencia fiscal por atribución por aplicación de los conceptos de marcador físico,
que consiste básicamente en dónde se establece ese robot, ya sea físico o ya sea en su versión digital, un robot digital con inteligencia artificial, un programa informático. em, Sí, en el supuesto de que se trate de un robot digital, debería de existir una vinculación. Tradicionalmente, pues, para establecer un establecimiento permanente, se ha considerado que la empresa de la cual depende ha contratado un servidor o bien lo tiene en arrendamiento. Eh, bueno, de manera que se podría mediante el marcador físico, que no es un concepto que sea análogo al lugar fijo de negocios, se podría vincular hacia la jurisdicción de mercado por las actividades económicas que está desarrollando ese robot en ese estado o varios estados. En el caso en el que no sea posible establecer elementos físicos, podríamos utilizar el concepto de residencia secundaria. El concepto de residencia secundaria sería complementario al de residencia primaria o marcador físico en aquellos supuestos en los que no exista ni un robot físico ni una posible vinculación física hacia un servidor, por ejemplo, respecto a robots digitales, y podríamos utilizar el concepto de presencia digital significativa. Posibilitando la tributación compartida a varios estados, ya que, como hemos dicho, el nexo, efectos de determinar el nexo de tributación, se tendría en cuenta la jurisdicción que ha sufrido mayores consecuencias en su mercado de trabajo por la utilización de los robots, ya sea en su versión inteligente o no. Muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de si tienen alguna cuestión, pregunta o apreciación. Muchísimas gracias. Un saludo.